Política. Actualidad. Gobierno. Representación. Sociedad. Políticamente, metiéndole mente a la política. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a Políticamente, un espacio pensado para conversar sobre política de forma clara, sencilla y sobre todo con mucho sentido. Este es un programa de divulgación científica donde queremos compartir ideas clave de las ciencias políticas y reflexionar sobre lo que pasa en nuestro país. En este episodio vamos a escuchar algunas preguntas que nos han llegado desde diferentes rincones de Colombia. También tendremos voces expertas de nuestra comunidad de Uniminuto Virtual que nos ayudarán a entender mejor lo que está pasando y por qué es importante hablar de política. Muchas personas nos acompañarán para discutir sobre los temas que marcan nuestra realidad política. Y tú eres una de ellas, por eso te invitamos a sentarte en esta mesa y compartir tu voz. Hoy Jorge nos pregunta desde Buenaventura, ¿qué es el Estado? Para mí el Estado es como la entidad que regula y centraliza lo que son la administración, control y uso de los recursos recaudados por parte del pueblo para la gestión se podría decir, del mismo pueblo, en este caso inversión en la sociedad. Para mí eso es el Estado, quien recoge los saldos, los administra, los gestiona y los proyecta sobre la misma población. En este caso pues se enfoca a diferentes líneas de proyectos, pueden ser sociales, educativos, ambientales, de infraestructura diferentes, pero para mí ese es el Estado. Intentar definir lo que es el Estado nos interpela primero advertir desde dónde vamos a abordar esta definición. Porque el Estado es un concepto que se ha trabajado no solo en la ciencia política, sino también en la filosofía política, en la filosofía del derecho, también en la sociología. Esto hay que advertirlo porque la definición que uno pueda dar nos va a ayudar a comprender desde dónde uno está definiendo la idea de Estado. Yo en particular defino al Estado, y en esto lo sigo al filósofo del derecho Hans Kelsen, como una entidad jurídica que se construye sobre un sistema de normas y que además se construye sobre la base de dos conceptos muy importantes: el de soberanía y el de la autoridad. Y a ese podemos agregar otra tercera característica o elemento, que es el monopolio de la fuerza. Soberanía, autoridad y monopolio de fuerza coerción son conceptos que aparecen en otras definiciones más de corte clásico, como podría ser la de Max Weber, cuando habla del Estado como una comunidad, o la de Jean Bodin, cuando habla del Estado como una república, o en particular la de Hobbes, cuando habla del Estado como una persona artificial. En el caso, por ejemplo, de Norberto Bobbio, él no habla de una entidad jurídica, sino de una entidad política, pero coincide con Kelsen de que hay dos elementos claves que son la soberanía y la coerción. Después sí hay definiciones más de corte sociológico, como en el caso de Durkheim, cuando habla del Estado como una institución social, y otras definiciones más de corte crítico, como la de Marx, que ve al Estado como una herramienta de la clase dominante para ejercer control, o en el caso de Foucault, que ve al Estado como una red, ¿no?, de poderes para ejercer la fuerza. Como verán, la constante que se presenta en esta literatura sobre el concepto de Estado aparece la idea de soberanía, de autoridad y de fuerza. Y en la historia podemos ver que ha habido situaciones en las cuales aparentemente había Estado, como por ejemplo en la Alemania nazi, pero uno podría discutir si realmente había Estado o no. Y si no hay Estado, tampoco podemos hablar de derecho. Por lo tanto, hablar de Estado significa hablar de Estado de derecho. Particularmente en la Alemania nazi, uno podría decir que al no haber Estado no había derecho, porque si las decisiones de los jueces dependen de la voluntad de una persona, ya no podemos hablar de que ahí había un Estado, y mucho menos de que había derecho. Entonces, creo que ese es un ejemplo histórico como para confrontar
la idea de lo que puede ser Estado y de lo que no puede ser Estado. El artículo 1 de la Constitución Política refiere: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, en la prevalencia del interés general. Pero, ¿qué es el Estado? Los seres humanos siempre han buscado congregarse, primero en grupos familiares, bandas o clanes, y luego en organizaciones con distinto grado de complejidad. Los estados son una de esas formas históricas de convivencia, con características determinadas y tienen preponderancia en el mundo moderno. El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Diversas definiciones han sido dadas por pensadores de todas las épocas, con distintos énfasis, pues históricamente diferentes tipos de agrupaciones fueron calificadas como estados. El Estado abarca a los habitantes de un territorio determinado, requiere instituciones gubernamentales para proteger tal asociación de las amenazas externas y del caos interno. Esta noción admite dos variantes. Por un lado, existe la asociación vista desde abajo. Esto quiere decir, el Estado emerge de un pacto entre miembros de una comunidad humana determinada. Este enfoque adquirió su más pura formulación en las teorías del contrato social. Por otro lado, hay una asociación vista desde arriba, una asociación de dominación en la cual ciertos grupos controlan a otros grupos dentro de un territorio determinado. El representante más importante de este enfoque es Max Weber. El Estado, frecuentemente escrito con mayúscula inicial, es una de las formas de organización política y social de los países soberanos. Consiste en un conjunto de instituciones, prácticas y funcionarios que administran y gobiernan un territorio delimitado y su población, con base en la ley y el monopolio legítimo de la violencia. También se puede considerar al Estado como una forma en que la sociedad se ha organizado políticamente para el cumplimiento de uno de sus fines acordados y consensuados entre la garantía de los derechos. El Estado es diferente al gobierno, que es el conjunto de instituciones que se ha dotado de poder político para que en el marco de esta organización política se garantice el interés general y de los derechos. Para el colectivo humano, el Estado es reconocido, debe contar con ciertas características que incluye límites territoriales, la autoridad sobre la población estable, unas instituciones administrativas, un sistema de gobierno, un sistema de justicia, un sistema de recaudación impositiva, cuerpos de seguridad interior y defensa exterior y el reconocimiento internacional de otros estados. Según los analistas, los estados contemporáneos deben contar con ciertas capacidades, como capacidad de externalizar su poder, es decir, lograr un reconocimiento como entidad política y soberana por parte de otros estados. Capacidad de institucionalizar su autoridad, es decir, poseer y monopolizar los medios de coerción para imponer y perpetuar el orden interno. Capacidad de diferenciar su control, es decir, organizar a las distintas funciones públicas en ámbitos institucionales, diferenciadas para garantizar cierto nivel de profesionalidad en la administración, pero no perder el control centralizado del proceso. Capacidad de internalizar una identidad colectiva, es decir, lograr que la población se identifique con un concepto de nación que anteponga la pertenencia al Estado a otras entidades, individuales, familiares u otras, mediante símbolos patrios y la construcción de un sentido de pertenencia. El Estado social de derecho es un ordenamiento jurídico y político que rige un país cuando está vigente una constitución que garantiza derechos y libertades a los ciudadanos. En la Constitución se explican las normas y procedimientos para el funcionamiento de un Estado en un sistema democrático.
Incluye los poderes y las limitaciones de las fuerzas del Estado, los derechos y obligaciones de los ciudadanos. De este modo, se especifica que todos los habitantes de un país se someten voluntariamente a la ley consagrada en un texto constitucional y se busca evitar tanto las arbitrariedades como los abusos de los poderes públicos. Hoy escuchamos algunas voces alrededor de este concepto. Te invitamos a seguir construyendo tu propia voz. Este es un podcast producido por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Rectoría Uniminuto Virtual. La producción y dirección estuvieron a cargo de Karen López, Juliana Naranjo e Iván Páez, docentes de esta facultad. En este episodio contamos con la participación de la docente Jessica Lucía Díaz y de nuestro compañero Camilo Rocancio, quienes hacen parte de nuestra facultad. Tuvimos el gusto de tener como invitado especial a Daniel Gustavo Gorra, profesor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Cuyo, profesor adjunto efectivo de Filosofía de Derecho en el Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina. La edición estuvo a cargo de la profesora Juliana Naranjo, voz en off a cargo del profesor Iván Páez, con música de Snail Music, material de archivo sonoro de la Radiodifusora Nacional. Les esperamos en nuestro próximo capítulo para que sigamos poniéndole mente a la política. Política. Actualidad. Gobierno. Representación. Sociedad. Políticamente, metiéndole mente a la política.